La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Hermanos, hay una pregunta de ahí sale mi tema, que lo titulo también, ¿tú lo conoces? ¿Conocemos a Jesús, hermanos? ¿Saben? Voy a comenzar en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice: después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberia. Y le seguía ¿cuánta? Gran multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. ¿Saben, hermanos? Quiero que también se graben esta palabra: le seguía gran multitud. El versículo 3, 4 y 5 dice: y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, y dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coma esto? ¿Saben? En el capítulo 6 en adelante, hermanos, está el milagro de los 5,000 panes que hizo Jesús, y un poquito más de las 5,000 personas, ¿no? Y saben, en el capítulo
en el verso 14 que vamos a leer, me voy a saltar toda la otra parte del milagro. Dice: entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús, dice, que había de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué estos hombres creían que Jesús era verdaderamente el profeta que habían de esperar? Por los milagros que Jesús había hecho, hermano, ¿no? Ahora la pregunta le decía, ¿por qué tú conoces a Jesús? La pregunta decía, ¿tú lo conoces? Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué conocemos nosotros a Jesús? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo es que yo conozco a Jesús? Probablemente, hermanos, muchos o varios estaban en el vicio y lo sacó del vicio, ¿no? Probablemente alguien estaba enfermo y lo sanó. Yo no sé cuál es la condición que tú viniste a Jesús y por eso es que tú estás aquí. Pero la Biblia dice que gran multitud seguía a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía, hermano. Y ahora la pregunta ¿es suficiente seguir a Jesús por los milagros que él hace? ¿Saben, hermanos? Allá afuera hay varios que se titulan profetas, apóstoles, ¿no? Incluso otros han decidido que son Jesús, ¿no? Y hay muchos videos donde la gente se tira o le llevan enfermos. Yo no sé, hermanos, si es una realidad o verdad. Nunca he estado en una iglesia de esas, ¿va? En nuestra denominación, que es la iglesia adventista, no hacemos esos movimientos que ellos hacen, ¿no? Pero, hermano, dice que mucha gente seguía a Jesús y muchos creían en él, porque él dice que hacía milagros, hermano. Y Jesús había o hizo en ese momento el milagro de los panes y los peces, ¿no? Es interesante que también dice que se acercaba que la fiesta de ¿qué? De la Pascua. ¿Y qué comían en la Pascua los judíos? El pan, hermano. El pan era algo que ellos se familiarizaban mucho, ¿no? Y Jesús, da la casualidad que Jesús hace el milagro de los panes, ¿no? Pero dice que la gente que cuando vieron, decían, creemos que este es el verdadero profeta. Dice, ¿qué es lo que querían hacer con Jesús? Hacerle rey, dice, hermano, ¿no? Vean, hermanos, en el libro de Mateo y Marcos hay otra narración del pan de 5,000 que aquí no dice San Juan de los 5,000, sí, pero dice que, ¿cómo se llama? Que Jesús, entrando la tarde, dice que él le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca y se fueran para el otro lado. San Juan no dice que en los otros dos libros dice que Jesús se quedó solo despidiendo a la gente, ¿no? Por lo tanto, toda la gente se fue y este ya es el día siguiente. Vean lo que dice el versículo 22. El día siguiente dice, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que había entrado sus discípulos, o sea que solo había una barca en ese entonces, y en esa barca mandó a sus discípulos al otro lado. O sea que Jesús no podía irse al otro lado porque no había otro barco, ¿no? Y dice, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solo. Y entonces dice el versículo 23, aunque otras barcas, dice, habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor, dice. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos,
ellos también entraron en unas barcas, dice, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. El 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta era, o sea, la pregunta que ellos le hicieron a Jesús, porque lo andaban buscando, vamos a ir aquí, y ya Jesús ya estaba del otro lado, y lo que ellos querían saber es que Jesús les explicara cómo él se había ido para el otro lado si solo había una barca, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero hermanos, la respuesta de Jesús no es la que ellos esperaban. Y vean lo que dice el versículo 26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, dice, ¿qué dice? ¿Me buscáis? Dice, no porque viste los milagros, dice, sino porque comiste el pan y os saciaste. Al principio yo le dije que mucha gente que seguía a Jesús, ¿por qué? Por los milagros, dice. Y ahora que dice el versículo 26, dice: ustedes no me buscan, dice, por las señales que han visto. Ustedes me buscan, dice, porque ¿qué querían ellos? Que les diera de comer otra vez, ¿no? Y vean lo que dice el hermano el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora, hermano, aquí quiero entrar yo, dice, trabajad, dice, no por la comida que ¿qué? Que perece. ¿Cuántos hermanos se levantaron durante esta semana temprano y se fueron a trabajar? ¿Por qué comida fueron ustedes? Se levantaron temprano, madrugaron y fueron a trabajar. ¿Por la que nos vamos a morir? Así de sencillo, hermanos. Miren, usted se levantó temprano, no sé a qué horas entra a su trabajo, se fue a trabajar, el hermano entra a la 1, dice, ¿va? De la mañana, sí. Tempranito se fue el hermano, preocupado porque tenía que estar puntual. Y déjame decirle, hermano, que él trabajó en vano, porque él se va a morir. Yo también trabajé en vano porque yo me voy a morir. Y hermano, Jesús nos dice: trabajar, dice, no por la comida, ¿por qué? Que perece, hermanos. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos antes de ir a trabajar trabajaron por la, se pusieron a trabajar por la comida que da vida eterna? Amén. ¿Cuántos hicieron de eso su primer trabajo, de ir a trabajar por la comida que perece, por la comida que da vida eterna? Amén. Pocos, hermanos, ¿no? Y ese es, hermano, aquí está, hermano, lo que el Señor quiere que nosotros pongamos mucho énfasis, hermano, porque nosotros le damos mucho valor que a la comida, hermanos, que tarde o temprano nos vamos a morir. El Señor no está diciendo, hermano, que no trabaje. No, tampoco, hermano, porque se va a morir. No, si usted trabaja, se va a morir. Si usted no trabaja, se va a morir. De las dos maneras, ¿no? Sí, se va a morir de hambre. ¿No? Pero, hermano, dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que dice que a vida eterna, hermano, permanece. Amén. Ese, hermano, debería ser nuestra prioridad. ¿No? ¿Saben, hermanos? A veces, ahorita que estamos estudiando los Deuteronomios, se nos hace difícil cómo el pueblo de Israel no entendía, ¿no? Y hermanos, a veces nosotros decimos, nosotros que ahora que estamos de este lado tenemos más luz, hermanos, pero se nos hace difícil también, hermanos. No entender, hermanos, porque lo entendemos, muchos entendemos, hermanos, que necesitamos alimentarnos, no físicamente, sino espiritualmente. Pero no trabajamos por lo espiritual, hermanos. Nos interesa más lo material. Y vean lo que voy a seguir leyendo. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y es una buena pregunta, hermano, como el rey rico, ¿no? Y entonces Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios. Dice, ¿qué es la obra de Dios, hermanos? Que creáis en el que ha
en el que Él ha enviado. ¿Saben, hermanos? Estaba leyendo yo, el decía a toda la gente, ¿no? Ellos esperaban, hermanos, que el Señor Jesús les dijera, miren, ustedes tienen que hacer esta peregrinación, o tienen que hacer esto o aquello, ¿no? No se esperaban la respuesta de Jesús, hermanos. ¿Saben? Y la respuesta de Jesús fue muy simple. Ustedes tienen que creer solamente en el que Él ha enviado. O sea, ustedes tienen que, prácticamente Él está diciendo, ustedes creen en mí. ¿No? Y vean, hermanos, cómo yo por eso les digo, a veces se nos hace muy difícil. Imagínense que alguien viene ahorita y con 2 palitos o 5 palitos y unos pedacitos y haga miles, hermanos. ¿No? Es un gran milagro, hermanos. Pero estos hombres, hermanos, viendo el milagro en el libro, ¿no?, de San Marcos dice que, hermanos, que toda la gente le traía a los enfermos y Jesús les sanaba. ¿Cuántos hermanos de aquí necesitamos un milagro? Muchos hermanos necesitamos un milagro, ¿no? Unos físicamente, otros espiritualmente, pero todos, hermanos, necesitamos un milagro. ¿Pero qué necesitamos para eso, hermanos? Creer en Jesús, ¿no? Pues le digo, hermano, algo pero muy sencillo, ¿no? Creer en Jesús. Sigamos adelante, hermano. Dice el 30, voy por el 30, hermano. El 30 dice, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El 32 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que el pan espiritualmente, hermano, es el que da vida. Necesitamos meternos eso en la cabeza, hermanos. Que necesitamos primordialmente, hermanos, trabajar por nuestra comida espiritual, ¿no? Que lo tenemos a la mano, hermanos, pero que se nos hace tan difícil. ¿Sabe, hermanos, que yo tengo un problema? Porque a mí no me gusta cocinar, ¿va? Y aquí la hermana está, y mucho menos abrir la refri. Si la hermana no, mire, yo lo único que me hago es un café. La hermana me dice, hermano, abra la refri, me dice, ¿no? Ahí hay comida, dice. Bueno, pero me cuesta a mí abrir esa refri. Y así, hermanos, hay muchos, ¿cómo se llama?, espiritualmente, que nos cuesta abrir este libro, ¿no? Nos cuesta, hermanos. Y aquí, hermanos, dice, encontramos la vida. Amén. Algo, pero muy sencillo, hermanos, que necesitamos hacer, ¿no? Voy a seguir leyendo, hermano. Dice el versículo 30. Dice, entonces le dijeron, Señor, dice, danos siempre de este pan. ¿Se acuerdan quién dijo también igual? Cuando alguien tenía sed. Cuando le dijo, ¿se acuerdan del encuentro con la samaritana? Y Jesús le dijo, mire, si yo te doy el agua, dice, nunca vas a tener sed. ¿Y qué le dijo? Dame de esa agua, le dijo. Y ahora la multitud le dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y vean cómo le contesta Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre, dice. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, a veces nosotros, hermanos, queremos un milagro. Pero ¿cómo se va a hacer el milagro, hermanos? Si nosotros no nos alimentamos. Por eso es que siempre tenemos hambre y sed. Sed de un milagro, sed de que transforme nuestras vidas, ¿no?
Porque no vamos a Jesús, hermano. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, Él tiene que suplir todas nuestras necesidades. Aunque a veces, hermano, es muy difícil, hermanos, no muy difícil, sino que aceptar, hermanos, el hambre y la sed que Jesús quiere darnos, ¿no? Porque lamentablemente, hermanos, nosotros siempre queremos una respuesta que a nosotros nos parezca, que a nosotros nos guste, ¿no? Nos cuesta aceptar, hermanos, la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, si fuéramos a Jesús como Él dice, nunca tendríamos hambre y nunca tendríamos sed. Porque estaríamos satisfechos, hermanos, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y pase lo que pase. Vean lo que dice el versículo 37. El 36 le dice: mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, dice, no creéis, dice. Todo lo que el Padre dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera, hermano. Vean, hermano, ese es lo bueno de Dios, hermano. Que vengas como tú vengas, Él te va a recibir. Amén. Dice, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite. Dice, ¿cuándo? En el día postrero. Por eso le digo, hermanos, pase lo que pase, esta es la promesa. Vean lo que dice el 39, dice, el 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, dice, y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Me gusta esta frase porque esta frase, hermano, se repite varias veces aquí, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero antes dice, y dice, voy a leer el 40, y esta es la voluntad del que me envió, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Pero probablemente, hermanos, nosotros nos muramos. Varios de nuestros familiares quizás han pasado el descanso. Pero, hermano, hay esperanza. Y dice, y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. ¿Ya? Y vean ahora lo que dice el 41. Y murmuraban, dice, él y los judíos, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padres y madres nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Y aquí, hermanos, está el problema, ¿no? Este era el problema de las personas de aquel entonces, ¿no? Aceptar, hermanos, que Jesús le dijera, mírense, yo soy el que Dios ha enviado. Hermanos, y yo leyendo, hermanos, esto, imaginen, hermanos, que, bueno, aquí nadie tengo conocido de por allá, ¿no? De donde yo soy. Pero imaginen, hermanos, que alguien venga, que uno lo ha visto. Bueno, voy a agarrar un ejemplo aquí, ya que está aquí, ¿cómo se llama? Los hijos de Marvin. Hermano, yo a esos dos niños los he visto crecer. Imaginen, hermanos, que venga, yo le digo a Chepi, a Jeffrey, ¿no? Que él venga y se presente ahora, y mire, yo soy tal fulano y yo soy este y este y este. Y vengo yo, si tú eres hijo de Marvin, ¿cómo hacerle creer a una persona, como en el caso de Jesús, hermano, ¿no? Que ellos decían, no, pero si este es hijo de José, ¿cómo este dice que vino del cielo? ¿No? ¿Es difícil, hermano, creerlo o no es difícil creer? Difícil, hermano, aunque miren, es difícil y fácil. Porque, hermano,
Todo, ya que Marvin está hablando del santuario, hermano, todo lo que se hacía en el santuario, hermano, ¿a quién prefiguraba? A Jesús, hermanos. Él era el pan del cielo, decía, ¿no? Todos los ritos que hacía el pueblo, hermano, simbolizaba a Jesús, ¿no? Y hermano, y Jesús le daba evidencia a través de su carácter, a través de los milagros, a través del pan, ¿no? Y él les dice: yo soy el que Dios ha mandado para que tengan vida, ¿no? Pero hermanos, ellos habían visto crecer a Jesús, ¿no? Y ellos dicen: no, pero si este es hijo de José. Hermano, lo que necesitamos, hermanos, es activar nuestra fe. Y eso es lo que cuesta, hermano, ¿no? Necesitamos, hermanos, conocer a Jesús, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a conocer, hermanos? Si primero, como les decía al principio, hermano, nos levantamos temprano y corremos por la comida que perece, ¿no? No hay forma, hermanos. ¿Cómo vamos a crecer así? ¿Cómo vamos a creer en Jesús así? ¿No? El versículo 43 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis, dice, entre vosotros, dice, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió, dice, no le trajese. Y yo le resucitaré, dice, ¿qué dice? ¿Cuándo? En el día postrero. Escrito está, dice, en los profetas, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprendió del Padre, viene a mí, dice. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, dice, ¿y qué? ¿Y qué les pasó? Y murieron, dice. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él comiere, dice, no muera. Pero hermanos, tarde o temprano, si Jesús no viene aquí en unos cuantos años, muchos de nosotros vamos a morir. Imaginen, hermanos, si nosotros agarráramos literal como lo agarró el pueblo de Dios en ese entonces, caeríamos en el mismo problema de ellos. Porque Jesús dice: de cierto digo, que el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. O sea que no nos vamos a morir. Dice: y este es el pan que desciende del cielo, dice, para que el que de él comiere, dice, no muera. ¿Saben? Este fue uno de los grandes problemas de toda esa gente que estaba ahí y de los líderes, que estaban agarrando literalmente lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Y ahora se complica un poquito más, porque ahora Jesús introduce otra cosa. Dice el 51: yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora vean lo que ellos piensan y dicen. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿No? Y Jesús les dijo: de cierto, dice, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Saben? Miren, aquí en la mente de estos hombres, no podían ellos, como dijera, o no les podía entrar esto, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? ¿Podían ellos comer la sangre o no podían comer la sangre? Ellos no podían comer la sangre de un animal. ¿Por qué? Porque lo tenían prohibido, vamos a decirlo así. Levítico decía: ustedes no pueden comer sangre de ningún animal. Y ahora Jesús le dice: si ustedes no beben mi sangre, no tienen vida. Por eso, hermanos, que cuando uno ve, uno dice: ¿cómo estos que no creyeron? Pero hermanos, que cuando uno hace algo, ¿cómo se llama? Constante, ya a veces uno quiere cambiar, ¿qué se le hace?
Difícil de aceptar, por ejemplo, miren, que alguien venga y saque otra doctrina diferente. Por ejemplo, ahí está la doctrina de la Trinidad que no existe. Prácticamente, hermano, la Trinidad no se menciona en la Biblia. Sí, la palabra no se menciona Trinidad. Y ahí hay otros, ¿cómo se llama? Pero hay pasajes, hermanos, que demuestran que hay. Yo le decía a esa persona, tal vez en cómo nosotros los nombramos está el problema, ¿va? Porque nosotros decimos 3 personas. Y la semana pasada decía Deuteronomio, oye Jehová, Israel, ¿cuántos son? 3 personas. Uno es. Entonces, hermanos, a nosotros vienen aquí teorías, se nos hace que si no estudiamos se nos complica, nos desbalanceamos o titubeamos. Y ahora Jesús le dice, si ustedes no comen carne, ustedes si no me comen un pedazo a mí y beben mi sangre, ¿qué? Se van a morir. Canibalismo. Exacto, canibalismo. Pero Jesús no les estaba hablando literalmente, como ellos lo agarraron. Porque vean ahora lo voy a seguir leyendo, me dice. El 54 dice, el que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice, y yo le resucitaré cuando en el día postrero, dice, porque mi carne, ¿qué es? Verdadera comida, y mi sangre, ¿qué es? Verdadera bebida, hermanos. Por eso, hermanos, este es el alimento que nosotros tenemos que comer. También el físico, porque como les digo, si usted no come el otro alimento, se va a morir también, ¿no? Pero si usted come solo el físico, se va a morir. Pero en cambio, si come el espiritual, ¿qué? ¿Qué dice Jesús? Y yo le resucitaré en el día postrero. Aunque usted se muera, aunque nosotros nos muramos, que tenemos esperanza. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así que el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan, dice, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, dice. El que come de este pan, vivirá eternamente, hermanos. ¿No? Hermanos, por eso la pregunta es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Conocemos realmente a Jesús, hermanos? Como decía el video, ¿tú lo conoces? ¿O solo hemos escuchado de Él? Muchos de nosotros, hermanos, escuchamos de Jesús nada más. Oímos hablar de Jesús nada más. Pero no conocemos a Jesús. Deberíamos de conocerlo, hermanos. Tener conocimiento, hermano, no es lo mismo que conocer a Jesús, ¿no? Yo tengo como 20 y pico de años de estar en la iglesia, pero hermano, yo les digo aquí, yo no conozco a Jesús todavía. Me hace falta, hermano. Y si no lo conocemos, hermano, no podemos llegar a tener vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Por lo tanto, hermanos, si queremos vida eterna y si queremos que Él nos resucite en el día postrero, ¿qué necesitamos de Él? Comer todos los días, hermanos. Trabajar por la comida que no perece, hermanos. Ese debería ser nuestra prioridad. Vean el versículo 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, dice, enseñando en Capernaum. Entonces dice, muchos de sus discípulos, dice, al oír, dijeron, duras es esta palabra, dice, ¿quién las puede oír? Dice, y sabiendo Jesús en sí mismo, dice, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué? Que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, dice, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha, dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu, dice, y son vida, dice. Mas hay algunos de vosotros, dice, que no creen.
Hermanos, Jesús sabía el corazón de cada uno de ellos. Y Jesús, hermanos, sabe el corazón de cada uno de nosotros, cómo está. Si creemos o no creemos. Dice, porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que no creían y quiénes le iba a entregar. Este es duro, hermanos. Hermanos, Jesús sabe si tú vas a permanecer en la iglesia o no. Pero hermanos, si no comemos y no bebemos, tenlo por seguro, hermanos, que pereceremos. Vamos a negar a Jesús. Vean lo que dice el versículo 66, hermanos. Dice, desde entonces, dice, ¿cuánto? Dice, muchos de sus discípulos, dice, que volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. La pregunta, hermanos, es, ¿quieres ser tú también uno de esos? Pero hermanos, solo tú y yo tenemos la respuesta. Nadie más. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él, dice. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis irlo vosotros también? Hermanos, tal vez nadie quiere irse, hermanos, pero las circunstancias a veces, ¿qué? Hacen que nos vayamos, hermanos. Cuando ven un problema. ¿Pero por qué? Porque no estudiamos, hermanos. No hemos trabajado por lo que realmente nos puede ayudar para permanecer. La pregunta es, hermanos, ¿quieren irse ustedes también? Imagina, hermano, si Jesús estuviera aquí, Él conoce nuestro corazón. Pero, hermano, si hay un versículo que a mí me gusta, es el que sigue. Vean lo que dice, cómo contesta Pedro. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿quieres ir vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué dice? Nosotros creemos. Ve, hay dos palabras ahí, hermano. Nosotros creemos y ¿qué? Conocemos. Y conocemos. ¿Y cómo se llega a conocer a una persona? Teniendo relación con una persona, hermanos. Tú empiezas a conocer a una persona que cuando convives con esa persona. Aquí la familia Tica me conoce, ¿por qué? Porque tengo años ya viviendo con ellos. De igual manera, hermanos, pasa con Jesús. Nosotros llegamos a creer es muy fácil, hermanos, o en el sentido vamos a decir como literal. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿creen en Jesús? Todos ustedes me van a decir sí. Pero como decía el video, ¿tú lo conoces? Dice el versículo, y Simón Pedro le respondió, dice, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenían ellos ya varios años, hermanos, caminando con Jesús. Y cuando Jesús los dejó, hermanos, si ustedes ven la vida de Pedro, ¿no? Siguió a Jesús después de los momentos difíciles, hermano, que incluso él tuvo el valor de decir, no, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, a mí denme vuelta. ¿Por qué? Porque él creía y había conocido a Jesús, hermanos. Y yo les quiero dejar la pregunta, hermanos, del video. ¿Tú lo conoces? Hermanos, si todavía no lo conocemos, necesitamos conocer a Jesús y trabajar, hermanos, por eso, ¿no? Jesús dijo, trabajad por la comida, no que perece, hermanos, sino la que permanece y que da vida eterna. Si no, hermanos, todos moriremos y no resucitaremos en el día postrero. Y va a ser triste ese día, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, hermanos, de trabajar
y no lo hicimos. Preferimos, hermanos, levantarnos temprano, irnos para el trabajo por lo cotidiano, ¿no? Y dice Jesús que no es la comida que aprovecha, ¿no? Entonces la pregunta que yo les quiero dejar, hermanos, es decir, ¿tú lo conoces? Y solo Jesús y tú sabes si conocemos a Jesús. Amén. No sé si va a haber un canto o oro de una vez. Sí, va a haber un canto. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.